Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social está previendo unas 1.727 plazas en refugios para este próximo invierno. Un plan que comienza ahora y que se extiende hasta septiembre. De acuerdo a las autoridades, ha aumentado el número de personas que hoy duermen en la calle respecto a años anteriores. De todo esto vamos a estar conversando con la subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Buen día. No, muchas gracias a ustedes. Me veo muy tentado de preguntarle algo sobre lo que veíamos del móvil anterior. No tengo problema. Porque hablábamos de los clasificadores, de este plan de, digamos, de alguna forma reconvertir la actividad del reciclador y del clasificador en Montevideo. Y usted fue intendenta y de hecho trabajó y más de una reunión, por cierto, tuvo con los clasificadores. Y este tema de la reconversión estuvo arriba de la mesa. Se han desarrollado proyectos, las plantas de clasificado, la propia actividad se censó a los clasificadores. Allí había alguna diferencia entre los números que decía la Intendencia y lo que decían ellos. ¿Cómo ve todo esto? Parece un tema difícil de... Bueno, siempre es un tema difícil, sobre todo porque de alguna manera son familias que esa es su fuente de trabajo. Eso es real, lo que dijo recién Silva. Simultáneamente con esto es una vieja aspiración. Y en esto hay cosas que se han avanzado mucho. Es decir, ya no vemos los niños arriba de los carros. El descenso de los carros ha sido sustantivo. Se ven menos carros por la ciudad. Ha sido sustantivo y más allá de lo que ellos digan, el censo no fue un censo que hizo la Intendencia, sí se hizo en mi periodo, lo hizo la Universidad de la República. Nosotros quisimos que fuera un censo hecho por otra institución independiente, claro, de manera de evitar cuestionamientos de conflictos de intereses. Fue puerta a puerta. Exactamente, fue con entrevistas además. Sí, pero además ¿Cuántos clasificadores reveló ese censo? Y cerca de 3.000, pero solo, como dijo muy bien, las cifras deben estar colgadas aún en la Intendencia de Montevideo, porque aparte cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánto es su nivel educativo para pensar cuáles son las posibilidades de inserción en el mundo del trabajo. Capaz que algunos recuerdan que la Unión de Fabricantes de Pastas generó una propuesta y se incorporaron mujeres que conducían carros a trabajar en las fábricas de pastas, que se hizo un convenio con la Cámara de la Construcción y con el Zunca, se capacitó y clasificadores comenzaron a trabajar en la construcción. O sea, había una multiplicidad, que creo que sigue habiéndola, de estrategias para incluir en el mundo del trabajo formal a los clasificadores de residuos y transformar ese trabajo en otras condiciones de trabajo. Y de hecho, ustedes lo veían recién, que Silva tiene un camioncito. Hay camiones más grandes. Cuando se aprobó la prohibición de circular los carros por la Ciudad Vieja, hubo muchos que allí cambiaron su forma de trabajo, no dejaron el clasificado, pero adquirieron otro medio de transporte y además comenzaron a percibir por recoger. Porque lo otro que la Intendencia hizo en aquel momento y sigue haciendo al día de hoy, esto sí lo puedo afirmar con propiedad, porque nosotros tenemos un programa que se llama Uruguay Clasifica, en el cual dialogamos, y porque además lo de las plantas de clasificado que mencionaba están en el marco de una ley, de la ley de envases, que obliga a organismos nacionales y departamentales a buscar salidas en esa dirección. Y entonces en ese momento comienza la fiscalización de aquellas empresas que en vez de contratar un servicio especial, que era lo que debían, le daban a los clasificadores el plástico, el cartón, es decir, los desechos de su actividad. Y en este sentido, al comenzar la fiscalización y regularizar su situación las empresas, muchos clasificadores también cambiaron su forma de trabajo y además, en vez de levantar para después vender, encima recibían lo que tienen que recibir por hacer un servicio. Claro, se reconvirtió de esa manera. Así que este es un tema que tiene mucho tiempo, que va a continuar y que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de un sector importante de la población. Me permití este desliz porque me sentí tentado de tener a la ex intendenta que trabajó en mucho tema. Es un tema que sigo muy de cerca y porque aparte hay
barrios en particular en Montevideo, que es una de las mayores fuentes de ingreso de sus ciudadanos en la recolección. Hablábamos de 1.727 plazas para lo que habitualmente en los medios llamamos refugios. Yo sé que ustedes no son muy afectos a llamarle refugios a los lugares disponibles para las personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de calle. ¿Serán suficientes? Nosotros tendremos plazas tantas como sean necesarias. Eso es lo primero que yo quiero aclarar frente a tanto barullo. Sí, también le iba a preguntar. Tanto barullo con las cifras. Sí, ya me adelanto a decir, lo que nosotros nos planteamos fue duplicar la cantidad de plazas de la contingencia, es decir, las que abrimos en esta época. Claro, porque allí se generó un ruido. Pero es decir, no por falta, no por una declaración incorrecta de parte de nuestra ministra Marina, que si hay un tema que sigue junto conmigo es este. Así lo que hacen es duplicar la cantidad de plazas que se abren para la contingencia. Es decir, nosotros tenemos 1.500 plazas fijas hoy, y siempre, porque hay mucha gente que durante el año, por diversos motivos, no concurre a nuestros refugios, pero sí lo hace durante el invierno. Algunos lo hacen inclusive temporalmente, o sea, se anuncia que va a haber una ola de frío y va nuestro equipo móvil y los traslada y después no vuelven, van por esos días en los que hay mucho frío. Entonces nosotros nos planteamos duplicar, ya no lo habíamos planteado el año pasado nos habíamos planteado 200 plazas para la contingencia y en realidad solo se ocuparon 150. O sea, no tuvimos faltante. Eso es lo otro que quiero decir. Para este año estamos abriendo 162 nuevas que se suman a las 1.500 y tantas existentes. Es decir, pero si son necesarias más, abriremos más. En realidad, además, esto se suma al trabajo que se hace, porque no es solamente la posibilidad del albergue durante todo el día, como es en el caso de las mujeres con niños, ¿verdad? O sea, son 24 horas, es decir, los centros, es decir, como en el caso de los hombres adultos, que son mayoritariamente nocturnos, aunque hay un centro diurno, que tiene 40 lugares, porque en muchos casos tenemos personas que están en nuestros centros que tienen enfermedades que requieren que no estén el día a la intemperie y que tampoco están en condiciones de trabajar. Porque yo quiero decir que el censo de junio del año pasado arrojó que el 70% tienen trabajos informales. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que...? El censo, ¿qué datos arrojó? El censo nos dio, en aquel momento, nos dio 1.600 y tantas personas, entre las personas que están en los refugios y las que están a la intemperie. Es decir, el día del censo, el día de la fotografía, había 1.050 plazas ocupadas en los refugios y 600 y algo en la intemperie. Fue censo, o sea, no es comparable inclusive con los conteos que se hicieron tanto en el 2006, en el que participamos, en el que participé, y en el 2011, por dos motivos. Uno, porque fue mucho más extenso en el territorio, o sea, tratamos de recoger todos los datos de las denuncias recibidas, los datos que tiene la Intendencia de Montevideo, que tiene y muchos, porque es un actor fundamental, un colaborador fundamental en esta intercalle en la que venimos trabajando, los datos de ACE, que muchas veces concurre, porque nosotros le recordamos a la población que si ve una persona con problemas, que no tiene, que está en la calle, pero que está convulsionando, es al 105 que él tiene que llamar, no a nuestro teléfono, que es el 800 8798, por las dudas. Yo creo que son números que cada tanto ustedes deberían recordar. Porque nos parece importante, porque tenemos un equipo móvil que funciona hasta las 24 horas, es decir, hace 4 recorridas diarias, es decir, abordando de motu propio a las personas o
acudiendo a las denuncias. Ayer el MIDES fue objeto de alguna crítica que ha hecho la legisladora de Salto, Cecilia Aguiluz, porque decía, el MIDES trabaja con la gente en situación de calle cuando llega el invierno y lo hace en Montevideo, enfocando en Montevideo, pero es bastante omiso en el interior. Dice que no hay muchas plazas en el interior. En realidad, en el interior, las plazas que existen por ahora son las que necesitamos. O sea, efectivamente... No hay una problemática como en Montevideo. No hay una problemática como en Montevideo, o sea que en muchos casos, y no hay tantos casos porque son eso, casos. O sea, por ejemplo, en Paysandú hay un centro, entonces, volviendo, ya que ella es de Salto, es posible que la persona sea llevada al centro que existe en la ciudad de Paysandú. O sea, hay lugares en el interior en función de la demanda que hemos tenido. Y además, en todos los departamentos también se acuerda con los gobiernos departamentales en el tema de esta atención. Por eso yo hablo de una intercalle, ¿verdad? O sea, aquí hay roles que tiene que jugar ACE, que tienen que jugar salud mental, que es un factor muy importante. Sí, claro. Es decir, hay centros que no son suficientes aún y seguimos trabajando con ACE para abrir más, con el tema de diversas patologías asociadas. Lo que pasa es que ahí tienen un choque fuerte los equipos que trabajan en calle en cuanto a que mucha gente, por distintas patologías, tiene oposición a que exactamente, sea y para poder ser internado, porque nuestro derecho es un derecho garantista, es decir, garantiza los derechos de las personas, de manera que a Danilo no lo puedan internar porque a mí se me ocurrió que Danilo tiene una discapacidad tal, es una persona con una discapacidad tal que no puede valerse por sí mismo y hay que internarlo compulsivamente. En el caso de las patologías psiquiátricas se necesita la firma de 2 profesionales, claro, es decir, para poder internar a una persona. Yo quiero hacer un señalamiento porque se asocia a las personas en situación de calle con la indigencia. Y no necesariamente la situación de las personas que están en situación de calle, valga la redundancia, está vinculada con un problema material. Está asociada en muchos casos con vínculos, con rupturas muy fuertes. Claro, con quiebres de vínculos y familiares. Pero hay familias atrás, en muchos casos. Claro, es que no es que esa persona no tenga un respaldo o una red de contención, no es que esté sola en el mundo. No es que esté sola en el mundo. Y esa ruptura... Hay otros casos que sí. Hay otros casos que sí. Es decir, y eso... y en general, vemos muchos jóvenes, a veces que son consumidores, que rompen con la familia y que van a la calle, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, que cuando hicimos el censo, y por eso yo decía que era distinto, el censo lo que hizo fue un contacto cara a cara. Claro. Es decir, y es importante pensar que el 90% nos contestó. Es decir, que sabemos cómo se llama, que sabemos de dónde viene, que tenemos su trayectoria, y muchas veces su trayectoria es institucional. Tenemos un alto índice de personas que de la privación de la libertad salen a la calle. Las personas, cuando les preguntamos, la mayor parte hablan de la ruptura familiar, pero simultáneamente hablan de su adicción. Y nosotros pensamos que es al revés. En muchos casos, su adicción, es decir, lo lleva a la ruptura familiar, claro, y también lo ha llevado, en algunos casos, a estar privado de libertad. Claro, no es que se pelean con la familia por ser, digamos, no es que se vuelven adictos por esa pelea familiar, sino que esa adicción muchas veces lo lleva a cortar los vínculos familiares. Yo comentaba el otro día alguien que me hizo una entrevista sobre este tema, que había recibido casualmente y por otros temas a viejos amigos como son los comerciantes de Colón, porque una vez discute mucho con la gente, pero eso no implica tener un buen relacionamiento. Usted discutió mucho con la gente de Colón, con el tema del corredor. Sí, pero siempre en un marco de mucho respeto, y tenemos un vínculo de años. Claro. Porque fue un centro comercial que fue en la crisis del 2001, que contribuyó muchísimo a la inclusión de personas que por primera vez se sentían en una situación de pobreza. Entonces, uno de esas cosas ¿no? las pone todas en la balanza. Y bueno, y en este caso estuvimos conversando con estas nuevas modalidades que a veces se dan en calle de agrupamientos de personas, ¿verdad? Que de eso también se ha hablado de una manera
ridiculizándola, y no es así. Hoy se producen agrupamientos que tienen que ver hasta cómo se sienten seguros entre ellas mismas las personas que no quieren ir al refugio y están a la intemperie. Y entonces ellos me decían que en Colón le llamaban las tribus, pero que una de las tribus eran básicamente jóvenes de la zona a los que ellos conocían y conocían a sus padres y toda gente, todos trabajadores, hijos de trabajadores. Claro. Entonces, es mucho más complejo que hablar, hay tanta cantidad de plazas para los indigentes. Yo siempre recuerdo un caso que seguimos personalmente con Miguel Fernández, y que fue una persona, una mujer, que obviamente tenía ingresos porque aparte tenía una pensión que hacía, y muchos de ustedes la deben reconocer, que vivía en Tres Cruces, y que tiene nombre y apellido, y que tiene una situación que llevó a que finalmente 2 psiquiatras firmaran su internación, después de 24 años en calle, y fruto de, bueno, algo que se va dando, que fue una ruptura, una temática familiar importante, y después de eso también la calle va además generando sus propios problemas. Entonces, lo otro que me parece importante señalar es que las personas que están en los refugios, hay equipos técnicos que trabajan con ellas. Se los ayuda en muchos casos porque tenemos, sobre todo en el caso de varones, que es la mayor cantidad, eso es lo otro, ¿verdad? O sea, hay una masculinización muy importante. Es decir, a la intemperie el 92% son hombres. De los 92%. El 92% es alto el dato, ¿eh? ¿Ah? Y los equipos técnicos trabajando con ellos. Y los equipos técnicos trabajando con ellos. Y el otro dato importante es que no hay niños en la calle, porque cuando aparece un niño en la calle, inmediatamente hay que llamar a la línea azul del INAU, que actúa inmediatamente. Entonces yo creo que existen suficiente cantidad de instrumentos y de herramientas para que las personas no estén en la calle, y simultáneamente para ver cómo las acompañamos, es decir, para su inclusión, para aquellas que pueden en el mundo del trabajo, por ejemplo, y para esto INEFOP está participando con nosotros en Intercalle. Para esto la Dirección Nacional del Liberado participa junto con nosotros y está trabajando para crear algunos dispositivos que permitan, cuando la persona sale, tenga a dónde ir, que no sea necesariamente un refugio. Entonces, es un número pequeño, aunque para nosotros es enorme porque no querríamos ver a ninguno. Olivera, tengo que ir cerrando la entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle por algo que generó críticas hasta a nivel político respecto a lo que había dicho Mayra Arismendi en estas últimas horas, a la hora de hablar sobre el tema de las personas que están en calle, aquello de no tirar el mobiliario, los sillones, porque se convierten en mini refugios, decía la Es algo que, por eso yo le decía que es algo que fue ridiculizado. Es algo que fue, es muy fácil ridiculizar temas. ¿Se caricaturizó el tema? Se caricaturizó el tema. Y además, ese mismo día, la ministra tenía la información, en conjunto con la Intendencia de Montevideo, efectivamente se habían desarmado 3 campamentos que estaban muy armados con todo, con colchones, con sillones, pero no es el hecho de culpar a la población de la existencia de estas personas en situación de calle, nada más alejado. Entonces, no es un elemento afincador. No es un elemento. Elementos afincadores hay muchos, y en esto a veces son una ayuda y a veces no lo son, porque a mí me parece que cuando la sociedad se preocupa porque hay una persona en situación de calle y trata de acercarle un plato de comida o busca una salida, eso no necesariamente es malo. A veces, es decir, no contribuye de todas maneras a una salida definitiva. Yo le termino con este caso, porque aparte es un homenaje a esa sociedad solidaria que tenemos todavía, que es el caso de una persona que falleció hace muy pocos días, y por eso lo recuerdo, que vivía en calle y no había manera de llevarla a un refugio porque tenía 8 perros y no quería desprenderse de sus perros. Y los vecinos del barrio se movilizaron.
Y los vecinos del barrio arreglaron con una empresa de transporte, porque en realidad estaban en el baldío, que mientras se le gestionaba la pensión a la vejez a la que esa persona tenía derecho y con la que iba a poder pagarse un alquiler, le permitieran estar hasta que se resolviera. Y una vecina del barrio salió a alquilar, alquiló una casa donde pudieran estar con sus perros. Los diferentes vecinos fueron los que contribuyeron con los diferentes equipamientos. Y los vecinos que vivían adelante del lugar donde se alquiló contribuían elaborando la comida, porque la pareja que vivía adelante, el hombre era una persona que había estado en situación de calle. Entonces, a veces estigmatizamos sin saber cuáles son los motivos y la trayectoria. Historias de vida en cada uno. Historias de vidas en cada uno de esos números, no son números. Claro. Y la sociedad preocupada y ocupada y actuando en conjunto con nosotros. Nosotros, el Mides lo llevó a que hiciera su pensión a la vejez, tuvo acompañamiento y diálogo con los vecinos. Entonces, hay maneras y maneras de contribuir en esta situación. Gracias, Ana, por habernos acompañado esta mañana. Vamos cerrando la entrevista por acá con Ana Olivera, su secretaria del Mides.